Universidad UBEC, alumno Marco Antonio Pérez Morales, matrícula 210000221, módulo Derechos Humanos en el ámbito internacional. Reto 5. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Asesora académica, maestra Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. Fecha de elaboración 24 de junio de 2026. Reto 5. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Caso 1. Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de estos panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir este tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, la policía se la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Adán denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo que Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Argumenta y fundamenta tu respuesta. Sí, existe responsabilidad internacional por parte del Estado mexicano. En el caso de Ana, el Estado violó múltiples derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, tratado internacional del cual México es parte y que tiene rango constitucional en el país. A continuación, presento la argumentación jurídica y fundamentación del caso. Violaciones a los derechos humanos de Ana. La libertad de conciencia y religión. Artículo 12 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ana ejercía pacíficamente su derecho a manifestar su religión y o creencias mediante la difusión de citas bíblicas. El Estado restringió de forma arbitraria este derecho a través de la policía, sin que existiera una justificación legítima, idónea ni proporcional. Libertad de pensamiento y de expresión de la misma convención, artículo 13. La incautación de los panfletos y la detención constituyen un acto de censura previa y una restricción indebida de derecho de difundir información de ideas de toda índole. El argumento policial de que alteraba el orden por el simple contenido de los panfletos carece de sustento legal. Libertad personal, artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ana sufrió una detención ilegal y arbitraria. Fue incomunicada durante 3 horas dentro de una patrulla sin ser puesta a disposición inmediata de una autoridad competente. Violación al artículo 7 y 5 y permaneció un día privada de su libertad sin justificación legal. Derecho de reunión, artículo 15 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Aunque ella no organizaba la manifestación, se encontraba pacíficamente en un espacio público compartiendo información con los manifestantes. Su detención impidió el ejercicio de coexistir pacíficamente en dicho espacio. Derecho a la integridad personal y dignidad. Artículos 5, 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Las 3 horas de incomunicación en la patrulla, sumadas a las burlas y calificativos peyorativos por parte del personal de seguridad pública, constituyen tratos crueles, inhumanos o degradantes, violentando su dignidad humana. 2. Violación al acceso y a la justicia y protección judicial. El Estado mexicano también es responsable internacionalmente de la actuación de sus órganos de procuración e impartición de justicia, garantías judiciales y protección judicial. Artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La Fiscalía y la Comisión Estatal de Derechos Humanos cometieron una omisión absoluta al no iniciar procedimientos. Posteriormente, la Justicia Federal se lavó las manos, declarando una incompetencia que dejó a la víctima en total estado de indefensión. México incumplió su obligación de proveer un recurso sencillo, rápido y efectivo contra la violación de sus derechos fundamentales. 3. El principio de responsabilidad internacional. De acuerdo con el derecho internacional general y la jurisprudencia de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, los actos de los agentes de la policía, fiscales y jueces son plenamente atribuibles al Estado mexicano en su conjunto.
El Estado falló en su obligación general de respetar y garantizar los derechos establecida en el artículo 1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. 4. Como adhesión, agrega una nota procesal importante para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueda juzgar el caso. La defensa de Ana debió de agotar una ruta procesal previa que no se menciona explícitamente en la redacción, pero que es obligatoria en la realidad. 1. Las víctimas no pueden acudir directamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ana debió presentar primero su petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, tras analizar la falta de respuesta de los tribunales mexicanos, excepción al agotamiento de recursos internos por denegación de justicia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos debió emitir un informe de fondo. 4. Ante el probable incumplimiento de México, la Convención Interamericana de Derechos Humanos es quien somete formalmente el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la propia víctima si la Corte ya abrió jurisdicción del tribunal. Salvando esa predicción procesal del sistema interamericano, en el fondo del asunto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declararía culpable al Estado mexicano, ordenando medidas de reparación integral, investigando a los funcionarios involucrados y disculpas públicas. El Estado mexicano no es responsable internacionalmente porque sus agentes policías violaron directamente los derechos de libertad, expresión y culto de Ana. Posteriormente, el apartado judicial del Estado falló en su deber de investigar, sancionar y reparar el daño, dejando a la víctima en un estado total de indefensión. Ahora continuaremos con el caso 2. Durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes en un horario de las 18 horas a las 9 horas. Asimismo, se preveía una multa de 1,500 a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto previo eran 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas, cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado, fotografía incluida, en redes sociales como primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil, a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria, hasta ponerse del conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pregunta: ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Argumenta y fundamenta tu respuesta. En este caso, también existe una clara responsabilidad del Estado mexicano, aunque los estados de excepción, como una emergencia sanitaria, permiten restringir ciertos derechos. Estas restricciones jamás pueden ser absolutas, desproporcionadas ni discriminatorias. Fundamentación jurídica. El artículo 24, igualdad ante la ley y no discriminación. Andrés es una persona en situación de calle. Exigirle cumplimiento con un confinamiento domiciliario a quien no tiene un domicilio es un acto de discriminación indirecta. La norma jurídica no contempló la realidad de los sectores más vulnerables. Artículo 7. Derecho a la libertad personal. El decreto preveía una multa económica y en su defecto un arresto de 36 horas. Al no tener recursos, Andrés sufrió una pena privativa de la libertad derivada estrictamente de su condición de pobreza, lo cual roza la prohibición de prisión por deudas. Artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en un contexto de vulnerabilidad extrema. Artículo 11. Protección de la honra y de la dignidad. Esta es una de las violaciones más graves en este caso. El hecho de boletinarlo con fotografía en redes sociales utilizando adjetivos como sinvergüenza por parte de una institución pública, Secretaría de Seguridad Pública, ataca directamente su honor, su imagen y su dignidad humana. Artículo 27. Suspensión de garantías.
En situaciones de emergencia, los estados pueden restringir derechos, pero bajo los principios de proporcionalidad, necesidad y no discriminación. El decreto del gobernador y la actuación del ejército y o policía fallaron drásticamente en aplicar estos principios con Andrés. El Estado mexicano incurre en una responsabilidad internacional al aplicar de forma ciega y desproporcionada un decreto que criminaliza la pobreza y la situación de calle de Andrés. Peor aún, las autoridades violaron su derecho al honor y a la dignidad al exhibirlo públicamente en redes sociales de manera denigrante. Conclusión general para ambos retos. Para concluir ambos retos, quiero mencionar que en ambos casos se actualiza la responsabilidad del Estado mexicano de acuerdo al artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es la obligación de respetar y garantizar los derechos. Y el artículo 2 debe adoptar disposiciones de derecho interno. México falló en su deber de garantizar un entorno seguro para los derechos humanos y sus instituciones internas no fueron capaces de resolver las violaciones de manera oportuna y eficaz, forzando a que ambos casos tuvieran que ser conocidos por la jurisdicción internacional, o sea, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Es todo. Gracias, compañeros.